Ivonne Melgar, ¿cómo estás, Ivonne? Gracias, Pascal. Bien. ¿Qué tal? Vianey Esquinca, ¿cómo estás, Vianey? Muy bien, todos. Muy buenas tardes. José, buen día. Hola, hola Pascal. Buenas tardes a todas. Y Leticia Robles de la Hola, Rosa. ¿cómo están todos? Bueno, pues un año con diversidad de temas. Creo que pues vamos a apurarnos porque hay muchas cosas que abarcar. Pepe, por favor, comienza. Bueno, yo creo que comenzaría diciendo que ha sido un año en el que no ha habido derrotas completas, pero tampoco ha habido triunfos totales. Creo que es un año en el que lo que ha dominado ha sido la confrontación y creo que el terreno de la confrontación ha sido sobre todo el terreno de del discurso político, el terreno de la narrativa en la que a lo largo de este año hemos escuchado desde los que nos dicen esto es un desastre, vamos a una catástrofe. Es el terreno de la ignominia, es el acabose, frente a los que nos dicen, no es cierto, ya todo cambió, la esperanza sigue en pie. Se acabó la corrupción. Estamos en otra etapa de la historia, ya transitamos y dejamos atrás el pasado corrupto de los gobiernos neoliberales y de los tecnócratas. Y lo que viene hacia adelante va a ser casi coser y cantar, aunque hay algunos pequeños detallitos que habrá que ir resolviendo en el camino, pero que, como dijo el presidente esta misma semana, todos los indicadores refiriéndose a la economía están apuntando a que vamos a tener incluso un crecimiento como se ha reclamado a lo largo de este año. Creo que ninguno de los dos tiene razón. Creo que este no es el país ni del paraíso ni del infierno. Creo que la esperanza de los que votaron en 2018 todavía se mantiene, al mismo tiempo que los que tienen dudas y los que señalan muchas de las deficiencias que evidentemente ha mostrado este primer año de enorme curva de aprendizaje de este gobierno, pues tampoco nos están, creo que son justos al decir que estamos frente a una situación catastrófica. Creo que ha sido el año por tratar de convencer, por tratar de construir las condiciones de una imagen que le dé la razón a unos y otros, con un saldo que me parece quizá el más negativo que deja este año, a reserva de entrar a los temas particulares, y es el de la polarización. Desde las elecciones, esta lucha por la narrativa lo que ha construido es un país más dividido de lo que estaba, más confrontado de lo que estaba, y por ende con, digamos, veo menos puentes para cruzar el río del otro lado. Así es. Y ver, a ver, qué le molesta, qué le falta, qué no está teniendo aquel que me está criticando y viceversa. Creo que ese es uno de los elementos que habría que subrayar de este primer año del gobierno de López Obrador, una falta bastante notoria de capacidad, ya no de autocrítica, sino de aceptación de la crítica, que son justamente las disposiciones de ese puente que te permite tejer consensos, abrir la puerta para sumar esfuerzos, y ahí creo que está uno de los puntos difíciles para el comienzo del próximo año. Gracias, Pepe. Ivonne Melgar. Sí, yo coincido con Pepe Buendía en esta capacidad de construir desde el discurso un orden, un nuevo orden de las cosas. Y diría que estamos en este extremo, en la inédita capacidad de una voz presidencial, de un liderazgo social sin duda, que es capaz de aglutinar un segmento muy amplio de la población, acompañado también, haciéndose acompañar de legisladores, funcionarios, operadores políticos, que asumen y cierran filas en torno a esta visión polarizante, permanentemente polarizante. Es más,
diría que su alimento es polarizar, es decir, que si no tiene esa polarización, no hay ese engrudo que cierra filas. Y eso es verdaderamente loable para un mundo en el que es muy volátil la palabra del gobernante. Yo creo que ahí él tiene, además, un atributo que otros presidentes quisieron tener y pues acabaron en caricatura, que es esta administración de la esperanza. Es el gran optimista de Palacio, ¿no? Esta capacidad de decir vamos bien, feliz, y está permanentemente. El problema es que este discurso, este nuevo orden de cosas que se transmite día con día en su narrativa mañanera, no se está traduciendo en instrumentos, ni de política pública, ni de reorganización gubernamental, ni de gobernabilidad. Y yo diría que para mí el termómetro más indicativo, más de que estos puentes se están rompiendo, como bien lo dice Pepe Buendía, es la reacción de los gobernadores esta semana que acaba de concluir, el miércoles fue, el encuentro en Palacio Nacional. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Me parece que pese a la caricatura que tenemos y que bien se han ganado la oposición, los partidos de oposición, en esto que se reclaman, pero a la hora de la hora se empequeñecen, ¿no? Los gobernadores o los alcaldes mismos, los partidos políticos, los senadores, los diputados. Pero yo observé ese día ya en los gobernadores, sí, un nuevo tono. Y fraseado por Francisco Domínguez, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, gobernador de Querétaro, panista, que dice: este es el último llamado, señor presidente, se lo dice de frente, para que construyamos respeto, porque solo con respeto podemos hacer las cosas, después del balconeo burdo de quién asistía y quién no asiste a estas mañaneras estatales, que creo que grafica muy bien la pobreza que finalmente tiene este discurso de la 4T cuando se trata de traducirlo en bienes políticos de cambio. Gracias, Vianey. Grandes temas vemos un año en donde todo se quedó en la figura presidencial. Tenemos un gabinete lleno de floreros, y también un Congreso. ¿Por qué? Porque tanto Morena como con los una que otra secretarios, excepción, ¿no? Pero que cuando se trata de definiciones, sí, terminan doblando las manos, de alguna manera. Vemos entonces un poder muy centralizado, un poder que no logró construir en dos grandes temas, que es el tema de la seguridad, lo que nos significa que no por levantarse más temprano acabaron con la seguridad. 2019 fue una masacre en todo el país. Ahí sí fue un Estado fallido en temas de seguridad. Y en el tema también de economía. En el tema de economía nos dijo desde el día 1 hasta que dejó de tenerse ese discurso por ahí de octubre que íbamos a crecer 2% este año, 2 puntos este año, cosa que no sucedió, cosa que no va a suceder el próximo año según lo que dicen. Entonces, dos grandes deudas, dos grandes promesas con una figura centralizada y una oposición inexistente. La oposición no se pudo articular este año como un contrapeso, y los que deberían de ser otras características de este año es que los contrapesos que deberían existir poco a poco los fueron minando. Y esto le hacen una CRE, una Comisión Reguladora de Energía, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creo que fue uno de los errores más grandes que tuvo López Obrador, y así los organismos autónomos, ¿no? Después del IFE, lo que quieran hacer y demás. Y por último, sí se cierra este mes, fue tal vez uno de los mejores meses que tuvo, que fue sí la firma del TEMEC con algunos picos. La detención García Luna, pero también la exoneración de Manuel Bartlett. Sí. La exoneración que hicieron y que de esa no se va a poder librar Irma Heréndira Sandoval de decir todos los cambios necesarios para seguir igual. Ese verdaderamente es una situación, Virgilio Andrade, vuelve. Sí, yo a ver, nada más una interrupción ahí, porque creo que es importante el punto que tocas. Cerraban bien el año, habían construido una narrativa de éxito. De logros, de haber... del no somos iguales. Del no somos iguales. Y de repente llega Irma Heréndira Sandoval y hace algo que yo creo que es terrible para esa narrativa, que es tirarla abajo.
Completamente. prácticamente tirarla abajo y ahora van a tener que volver a empezar. ¿No? Sí, porque nadie ya les cree eso de que además las maromas que tuvieron que hacer, pero una cosa bien importante, que también nos da una explicación de cómo López Obrador maneja tan bien la comunicación. No da él en la conferencia, no invita a Irma Heréndira Sandoval a dar como suele suceder. La manda a las 4 de la tarde del jueves y le dice que así como cuando ya no pudo con el culiacanazo. A ver, ahora sí, den conferencia de prensa a las 6 de la tarde. Eso te habla de que no fue capaz de hacerlo en la conferencia de prensa porque sabía lo que... Claro, no quiso hacerlo en la conferencia porque sabía lo que se venía. Bueno, entonces la manda un jueves a las 4 de la tarde. Entonces sí tenemos un presidente que conoce perfectamente los símbolos, las formas y los fondos de la comunicación y cómo sacudirse. Porque otra cosa última es que todo lo que hizo mal con los picos y las bajas... Pero aún así no pasó desapercibido. No, por supuesto que no pasó. Y hoy mismo se lo preguntaron y se sacudió. Bueno, el viernes, perdón. Pero otra cosa también bien interesante, que logró que los errores de sus secretarios, aunque hayan sido instrucciones de él, se le quedaran a los secretarios. Esa manera de despegar es la función pública. El Congreso ya sabe que es autónomo, ¿qué le vamos a hacer? No, pues brazo, no. ¿Cómo se sacudió una y otra vez los golpes de su propio gabinete? Eso sí es de aplaudirle, cara, como político. Leticia Robles de la Rosa. Pues yo estoy viendo un cierre de año muy distinto al que vimos en el primer año de Fox o el primer año de Calderón o el primer año de Enrique Peña Nieto, en el que, si no mal recuerdo, todavía estaban en los cuernos de la luna, a pesar de no tener este avasallamiento electoral, ¿no? que registró el actual presidente. Pero las cifras de las encuestas no te parecen relevantes, está todavía muy alto. No, mira, yo puedo pensar que las encuestas reflejen una realidad de ciertos sectores, pero lo cierto es que cuando uno va en la calle, en el día a día, las conversaciones en las mesas para comer, para desayunar, para cenar, y más en estas fechas en las que los mexicanos apegados al Maratón Guadalupe Reyes estamos muy entrenados para reunirnos constantemente con mucha gente. Tú sopesas, ¿no? cómo está la situación. Y para no ir muy lejos, Enrique Peña Nieto a estas alturas, de diciembre de su primer año, pues estaba levantando un triunfo histórico que era la reforma energética, que era así la imposible, ¿no? O sea, después de Lázaro Cárdenas jamás nunca se había logrado algo como lo lograron en el Pacto por México. Y estaba siendo un hombre internacionalmente muy reconocido, ¿no? Y hoy estamos viendo un gobierno que paradójicamente tiene un respaldo popular importante, pero que la realidad de gobierno lo ha llevado a sentarse en una silla más real, ¿no? A decirle, no todo es un discurso, no todo es una óptica positiva, hay problemas muy fuertes y coincido con Vianey que tiene estos dos problemas gravísimos, que es la economía y es la inseguridad, ¿no? Y que no ha podido darle la respuesta que se necesita, a pesar de contar con las herramientas legislativas y las herramientas del respaldo popular para tomarles decisiones. Creo que esas dos áreas, que incluso antes de que asumiera el poder, ya se vislumbraban en materia económica. Recordemos la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que empezó a pegar económicamente a la confianza de los inversionistas en este país y que ahora, a un año de distancia, estamos viendo que no hay ni siquiera seriedad en los acuerdos económicos y contratos y reglas de una reforma tan importante que trae muchas inversiones como la energética, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una breve pausa, Pepe, regresamos enseguida para continuar con esta discusión. No se vaya, esto es Entre Líneas.
Estamos hablando sobre el primer año completo del gobierno de la Cuarta Transformación. Pepe, buen día. No, es sobre la discusión de la imagen. Yo creo que ahí también hay claroscuros este año. Y del mismo modo, en relación con la imagen, la popularidad del presidente, este año nos mostró que ni es una cuestión consolidada que no puede cambiar, ni se ha deteriorado como otros pensaran o quisieran. A ver, digamos, ha perdido, ¿qué? ¿20 puntos? 20 sí, puntos. pero creo que el mensaje, más que los puntos que haya perdido, es la lectura de que los puede perder. Ese me parece que es el punto de este año. La popularidad sigue siendo muy alta, son 80, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Pero han ocurrido cosas en las que vimos que la narrativa de la presidencia, de una presidencia fuerte, con mandato fuerte, un presidencialismo, digamos, vigoroso, robusto, por el que votaron las urnas, hubo momentos en los que su narrativa no alcanzó para convencer, ni para dar la vuelta, ni para, digamos, proteger su propia imagen. Es el caso de Culiacán. Culiacán, la explicación y la manera como se abordó desde el modelo de comunicación presidencial no fue suficiente para que saliera, digamos, afectada la imagen. Fue el caso también de Levarón. Ahí hay otro ejemplo claro en temas de seguridad. La crítica o la desestimación sobre el crecimiento económico tampoco fue bien manejado. También tuvo efectos sobre la imagen presidencial y comenzó a generar pequeñas grietas, si ustedes quieren, pequeñas fisuras, pero ya vimos que no es una figura que no esté sujeta a la erosión como cualquier gobernante. Está el caso, tú lo decías, Pascal, hace rato, el caso de Evo Morales, ese lance de recibirlo y luego la manera como sale. Eso también mostró que el manejo de la información y de la narrativa no la tiene garantizada y no la tiene segura. Yo pienso, en parte, me da la impresión de que no hay un destino, no hay un plan estratégico. Me parece que todavía, digamos, este gobierno tiene una serie de principios o de objetivos generales que quiere realizar, pero no me parece que haya un objetivo 2024 hacia dónde quiere ir y dónde quiere que esté el país en ese momento. Y entonces cuando no sabes a dónde vas, pues es muy difícil llegar, ¿no? Es que ese yo creo que es el punto. Yo creo que su popularidad siempre va a ser alta porque es un gran líder social. Es un gran líder político. Sin duda. Sus planteamientos son, pues, incuestionables. ¿Quién no quiere que se proteja desde el Estado a los jóvenes? Todo lo que ha ido sembrando, a mí me parece muy aplaudible en términos de narrativa, que se castigue, que se le diga fuchi incluso a la corrupción. De verdad, es decir, para quienes hemos vivido de nuestro oficio tantos años, es muy loable que exista la medición de cómo vives, cómo eres, cómo te has manejado. Por supuesto que es muy importante como sociedad que eso se establezca. Es muy importante que se hable de la necesidad que tenemos de sensibilizarnos, de que el desarrollo es más importante que cualquier otra cosa. Lo que insisto es que eso no se está traduciendo en estrategias, eso no se está traduciendo en herramientas que trasciendan al presidente cuando deje de ser presidente. No hay un Estado que nos garantice, no hay ninguna política, perdón, porque el reparto de dinero no es garantizarle a los jóvenes un futuro. Por el contrario, no encuentro ninguna, Pascal, ninguna desde la lógica educativa, perdón, pero ninguna política que nos garantice que en 10 años vamos a tener un cambio de lo que México le puede dar a sus nuevas generaciones. Una sola. Hay reparto de dinero para los adultos mayores, qué bueno. Hay un llamado a los empresarios para que sean sensibles con sus trabajadores, qué bueno. Hay libertad sindical, excelente, pero yo no veo que se traduzca en una reformulación del Estado. Por el contrario, ¿qué está aplaudiendo? El presidente López Obrador está aplaudiendo el instrumento que nos dejó Carlos Salinas de Gortari, que es el Tratado de Libre Comercio.
Perdón. Está lleno Bastante de cambiado ocurrencias. también, pero- No, y está lleno de ocurrencias. ¿En qué sentido el gobierno? El gobierno está lleno de ocurrencias cuando determina que les hace falta recursos para terminar toda la infraestructura, que ya se dio cuenta que los empresarios dijeron, ay, no, lo del Tren Maya, ¿cómo explicarte? Como que no va, y que entonces el gobierno va a tener que sacar de las piedras, y entonces necesita hacer nuevos recortes, necesita bajar, necesita ocurrencias como el instituto para devolverle el pueblo a lo robado, tiene que en 2 segundos, nada más por la presunción la presunción de que Encontrar eres 20 millones de pesos o lo que te sea. voy a Sí. y hay un congelamiento de cuentas sin que haya ningún juicio. Es que y entonces cuando lo vende en la mañanera como si fuera la gran medida porque le vamos a regresar el dinero, ¿quién dice no hay que regresarle el dinero a la gente? Lo que no está diciendo y lo que no se sabe es que tú por la pura sospecha te pueden congelar las cuentas, pueden congelarte tus bienes, los pueden llevar a subasta antes del juicio y ya pues si pierden en el juicio, no te preocupes, vamos a evaluarlo y te pagamos. Son un ataque constante a la presunción de inocencia, ataque constante. Ustedes recordarán también el principio de estas conferencias de prensa, cuando iba Santiago Nieto y se ponía a hacer sus mapas de cómo venía la corrupción y nombraba empresas, nombraba funcionarios, personas. Oye, ¿pero cómo? Eso es, pero no estás respetando ni la presunción, ni estás respetando las leyes. ¿Con qué cara dura te vas a presentar todo eso? Bueno, pues todo eso que están viendo, pero que él tiene la gran posibilidad de presentarlo como bonito, como un logro, es lo que de repente se está quedando en entre líneas. Y de veras estamos teniendo cada vez más un debilitamiento de instituciones a la que no deberíamos de quitarle el ojo, porque si ahorita vemos las bases de lo que estás dispuesto a hacer, yo quiero ver el próximo año. Yo creo que justamente a partir del 1 de enero vamos a empezar a ver una serie de cambios más sustanciales, ¿no? Porque es cuando van a entrar en vigor muchas reformas legislativas que le van a dar otra... Por ejemplo, las fiscales, ¿no? Exactamente, vamos por una persecución fiscal, ¿no? Vamos a buscar más dinero. Como dice Ivonne, ¿quién puede estar en contra de que pues, no evadas impuestos? Nadie, ¿no? Yo creo que incluso los contribuyentes cautivos somos los primeros que decimos, sí, por favor, que dejen de estar evadiendo impuestos. Por supuesto. ¿No? Nadie estamos en contra de eso, el problema va a ser cómo lo van a hacer. Y si en 2019 hubo algunas arbitrariedades, en 2020 van a ser legales. Ya no van a ser arbitrariedades, van a ser legales, ¿no? Y entonces, así como eso, vamos a empezar a ver muchos cambios en la vida cotidiana de los mexicanos que van a empezar a tocar más la dinámica productiva, la dinámica laboral, ¿no? Y la dinámica política. Y entonces eso nos va a llevar a un impacto todavía mayor a los resultados económicos. A mí sí me parece que estos grandes pendientes de la economía y de la inseguridad son el talón de Aquiles del gobierno. Y yo puedo entender que sea muy popular y que la gente lo ame y que sea un gran líder y que tenga una narrativa mediática excelente, ¿no? Pero la realidad es la realidad. Muy difícil. Y es necia la realidad. Conservadora. Muy conservadora. Sí, y entonces es muy necia. Y cuando a ti te pega en el bolsillo y en el estómago y cuando no puedes salir de tu casa porque te asaltan o no puedes ir al banco a sacar 10,000 pesos porque vas saliendo y te los quitan. Eso yo no les estoy viendo planteamientos de resolución reales, que digan, a ver, se están quejando los del sector energético que no estamos cumpliendo con la reforma energética. Olvídense, vamos a cumplirla. Necesitamos traer, no estoy viendo eso. Estoy viendo una lógica de, es que yo lo estoy viendo de manera distinta, ¿sabes? Y en mi óptica, tú estás mal. Con mis datos. Y yo estoy bien, ¿no? Y en mi lógica, si yo te doy a ti la razón, es darle la razón a los malos. Y perdóname, pero ahora somos los buenos los que estamos de este lado. Y somos los que en automático
tenemos la razón. Y creo que en la medida en que el gobierno federal tarde en dar soluciones concretas a estos dos graves problemas que no ha podido solucionar y que se están incrementando, que es la economía y la inseguridad, en esa medida el desgaste va a ser muy acelerado. Y si a eso le aunas la molestia social que van a generar el congelamiento de cuentas, la extensión de dominio y la aplicación de facto, la anulación de la presunción de inocencia, ¿qué va a pasar? O sea, la gente se va a molestar cada vez más. Yo creo que hay un problema que puede tener la 4T en relación con el destino 224, es justo que puede ser víctima de su propia narrativa. Hay, digamos, en el centro de las esperanzas que ha sembrado el presidente, un exceso de expectativas que desde un principio podríamos casi circunscribir a la promesa de cambio de régimen. Un cambio de régimen que se ha acabado por convertir en un concepto muy ambiguo. ¿Qué significa cambiar de régimen? ¿Cuáles son los alcances? No queda para nadie, creo que en este momento claro, pero sí genera, digamos, una expectativa de ingresar a un nuevo periodo de la historia del país, llegar a donde nunca habíamos logrado en 200 años de independencia colocarnos, dejar atrás lastres que nos han acompañado casi inveterados en la historia. Ese nivel de expectativas no se están traduciendo, digamos, en asuntos concretos, y no porque no haya políticas. En lo material, ¿no? En mejoría de la vida de la gente, ¿no? Sí, educación. Sí, pero a ver, y no porque no haya políticas, ¿eh? Creo que ahí Leti ya señaló varias. A ver, sí hay un intento por mejorar y redistribuir la riqueza. Podemos estar en contra o no, parecernos que son adecuadas o no, pero sí lo hay. Hay un intento por mejorar la recaudación y por tanto fortalecer al Estado, la capacidad para poder regular la vida económica y social. Sí lo hay. Hay un intento por separar la economía y el poder. Sí lo hay, con muchos asegúnes, evidentemente. Sí lo hay, pero parecen objetivos muy pequeñitos frente a el gran objetivo de estamos a punto de dejar atrás todos los problemas de la historia. Y de repente esta cuarta transformación pues se está traduciendo en pues confrontar o dejar atrás simplemente el gobierno de tecnócratas de los últimos 3 sexenios. Dejar atrás algo también, digamos, sobre todo entre comillas. Narrativamente. Claro, dejar atrás al neoliberalismo. Sí. ¿Cuándo no es así? Pero además sin explicar en qué consiste esto. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué es lo que estamos dejando celebrando atrás? un tratado de libre comercio, que pocas cosas más neoliberales hay que un tratado de Eso es libre lo que comercio. digo. Bueno, es un tratado de libre comercio, pero proteccionista. Es una cosa rara. Sí estamos ante un cambio, ¿eh? No es, el TEMEC no es pero el es un cambio, Telecán, es un ¿eh? cambio, en ese sentido, es un cambio mundial, ¿no? Absolutamente. Sí, digo, hay Sí. que ver la OMC cómo está, ¿no? Sí. Sin duda. Sí. Hay una nacionalización de la globalización, ¿no? O un nacionalismo global. Ahora, el TEMEC sí fue, perdón, me da risa porque tú oías en la conferencia, ya se acabaron todos nuestros problemas, porque gracias a la firma del TEMEC vienen hacia tonelada el dinero de los inversiones. Creo que un inversionistas. gobierno haga eso, que peque de optimista. No, pero el problema es sí. que si no llegan y de No, pues, lo que repente dice Pepe, te sí, está llegando con una expectativa y además va a haber más empleos. Pero no solamente eso, porque los sectores productivos van a subir. O sea, el TEMEC nos viene a solucionar la vida a todos. Y es Para que ahí salvar. yo veo que México... Bueno, sí es una- salvó el último, No, por supuesto. el último tramo Nomás el discurso. de este Noticias, primer año. pero nomás ¿no? el discurso. Sin duda. Creo que el caso mexicano va a ser digno de análisis político mundial en términos de este modelo ecléptico, podríamos decir, que a diferencia de Hugo Chávez, a diferencia de la narrativa latinoamericana de la izquierda, quiere llevarla en paz y muy bien con Estados Unidos, quiere llevarla en paz y muy bien con los empresarios y no desmonta este mecanismo de inversiones privadas. Por otro lado, y aquí sí quiero subrayar esto que tú señalabas, de
¿dónde estás poniendo el poder transformador? A mí me pareció muy decepcionante, quizás el ejemplo más decepcionante de lo poco que quiere transformar a fondo, la elección de la ministra. Porque sin duda Margarita de Ríos Farjat, muy brillante para exponer, para explicar, pero su apuesta era muy concreta, es llegar a la corte para atrapar a esos que le han visto la cara al Estado llevándose su dinero. Eso era en términos de síntesis su oferta. Cuando la otra oferta de Ana Laura Magaloni era justamente atajar la impunidad, que es lo que nos tiene en el hoyo como Estado de Derecho. Que es el problema estructural. Que es el problema. Sí. A mí me pareció que ahí quedó graficado de qué cambio de régimen estamos hablando. De un cambio que quiere los instrumentos para que desde el Ejecutivo se puedan apretar las tuercas de otros y no para hacer un Estado de Derecho. Me pareció muy grave, la verdad, el discurso ya analizándolo a detalle. Tenemos que hacer un nuevo corte, regresamos enseguida para el último bloque del programa. Y ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Leticia Robles de la Rosa. Pues yo creo que podemos ver este primer año del gobierno y de su sistema, hablando del poder ejecutivo, legislativo y su influencia en el judicial, evidentemente con claroscuros, ¿no? Podemos ver que el poder legislativo pues le ha dado los instrumentos que ha necesitado al gobierno federal, como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto y el Pacto con México. Evidentemente, Enrique Peña Nieto necesitó el Pacto por México pues para que no hubiera freno en el legislativo, un freno que sí vivieron de alguna manera Felipe Calderón y Vicente Fox en los temas que consideraban que eran fundamentales. Entonces, creo que históricamente el momento que Peña Nieto decide hacer el Pacto con México, le funcionó perfecto, ¿no? Y por eso, retomando lo que yo decía en el primer bloque, podemos ver que al final de este primer año, Enrique Peña Nieto tenía mayores avances que los que tiene la Cuarta Transformación. Sin embargo, la Cuarta Transformación tiene una mayoría absoluta en el Congreso. El problema ha sido que hay dos congresos, o hay dos ópticas del Poder Legislativo. Lo que ocurre en San Lázaro, donde es un avasallamiento impresionante, y lo que ocurre en el Senado, donde Ricardo Monreal ha mostrado una madurez política importante. Y creo que eso es lo que le ha dado una legitimación política al presidente en los cambios, ¿no? Por eso esta mermada oposición partidista no la vemos tan alebrestada, salvo por algunos momentos mediáticamente escandalosos, más allá de una propuesta seria, ¿no? Entonces creo que ahí es uno de los claros que tiene el gobierno federal. La relación con el Poder Legislativo a mí me parece que es un síntoma delicado. A mí no me gusta ver al ministro presidente de la Corte obsequioso con el presidente de la República. No me gusta, no me parece que sea correcto, ¿no? Entonces, más allá de que si puso o no puso gente cerca de él, ¿por qué? Pues porque también ocurrió con Fox y también ocurrió con Calderón y también ocurrió con Peña. Eso a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es la actitud obsequiosa que algún ministro o algunos ministros puedan tener con el Ejecutivo Federal. Eso a mí me parece uno de los obscuros, ¿no? Y retomo el tema económico, me parece que es un lado negativo porque no hemos podido concretar los objetivos porque en el día a día se boicotean los acuerdos. Por un lado estamos celebrando el TEMEC, pero por el otro lado les estamos limitando el cumplimiento de contratos de una reforma energética que te genera inversiones. Y entonces dices, esto es como la locura, ¿no? Por un lado sí y por el otro siempre no. Y la seguridad evidentemente es un punto muy negativo.
Pero otro punto positivo, me parece, es empezar a ver en comunidades pequeñas lo que están haciendo con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que ahora se conoce así, que tú ves información de cómo con el dinero que les dieron compraron tinacos para poder tener agua. Y dices, ¿cómo es posible que los gobiernos anteriores no hicieran eso? ¿Cómo es posible? Sí, bueno. O sea, ese tipo de cosas Claro. y difundirlas, me parece que son asuntos positivos. Me parece que es negativo la polarización, la forma en que siembran el odio hacia ciertas personas que no coinciden plenamente o que no puedan entender que la crítica no necesariamente es estar en contra, sino que es crítica, es observación. Diferir. Es diferir, incluso hasta en matices, ¿no? Y me parece positivo que mediáticamente el presidente de la República aparezca y nos dé explicaciones de las decisiones No, que des. Pero eso es lo que menos hacen las mañaneras. No. Ahí sí no. En las mañaneras, que yo lo he dicho varias veces, si lo seguimos viendo como una conferencia de prensa, nos vamos a seguir traumando. Utiliza los medios para hacer llegar mensajes. Contesta lo que quiere, no contesta lo que quiere. Y lo que está sucediendo en las mañaneras también es un síntoma de este desprecio que tiene para algunos adversarios, como él mismo lo ha llamado, que son los medios de comunicación. Por supuesto. Y que entonces ha creado figuras, se han creado medios, pseudo reporteros, que de verdad es una burla al trabajo profesional que hacen muchos de nuestros compañeros, que lo alaban, que le aplauden, que eso no puede ser. Y que él, cuando no quiere contestar, le da solamente la palabra de temas complejos, le da la palabra a estos que ya sabemos quiénes son y qué tipo de cosas les van a preguntar. Y ya de repente, cuando el reportero serio se empieza y le avientan la palabra, él ya termina. Entonces, lo que menos es esto una conferencia de prensa es precisamente la transparencia. No saliendo diario, está siendo más transparente. Al contrario, simplemente está generando percepción. Y punto y aparte, una cosa que era muy chistosa que les quería comentar. Tendrá el control de todo, menos de su propio partido. Eso está maravilloso. Morena qué manera. Es que otra vez, son diferentes, pero son tan iguales. Sí, Y Morena pero es una ¿por qué? muestra. Pero ¿por qué? Yo creo que la pregunta es por qué. No puede. No puede o no quiere. Es No decir, sé. se siente por encima de Morena y los pleitos de Morena abajo son cosas terrenales en los que él no se involucra, o realmente no tiene el control sobre un instrumento que seguramente va a necesitar en el 21 para poder retener la mayoría. No lo sé, pero en Morena San está Lázaro. ¿Cuál hecho- es la...? Yo no lo tengo claro. No lo sé, pero si no tuviera aguas con lo que puede pasar el 2021, porque si Morena no se logra constituir y No la gente creo. no está viendo exactamente qué No va a pasar. Ahora, Morena está hecho de Retazos. muchos partidos, de retazos de muchos partidos. El PRD era un bonito partido de tribus. Sí. Lo único que hicieron fue trasladar ese bonito partido de tribus Pero al... invitaron a los panistas y a los priistas. Y entonces ya son muchas tribus. No sé, Pascal, lo que sí sé es que tarde o temprano, si quieren otra vez tener mayoría en el 2021, Sí, van a necesitar un partido político por la forma en que creo. está organizado, digamos, el sistema de partidos en México. Yo diría, digo, como hipótesis quizás un poco ruda, pero es lo que estoy viendo como constante. Me quedo con esta imagen que describía Vianey Esquinca de estos colegas, supuestos colegas, pretendidos colegas, perdón, de una mediocridad, estos supuestos influencers, ¿no? Pero de una perversidad. El Combinado. esquema, sí. Y finalmente avalados por Palacio Nacional. Esa mediocridad está convirtiéndose, perdón, en una constante. Si nosotros hacemos una evaluación del gabinete, de los operadores políticos, Marcelo Ebrard, punto y aparte, Ricardo Monreal, punto y aparte, y párale de contar. Me parece un signo, una marca. ¿Por qué? Porque el presidente es tan fuerte políticamente, es un liderazgo tan grande que alcanza todavía para cubrir la mediocridad. las fallas, sí. A mí me preocupa mucho si realmente los nuevos operadores del Instituto Nacional de la Salud, algo así se llama, Bienestar de la Salud, están calificados para llevar a cabo lo que se les está encargando. Yo veo esa constante, y combinado
con esta perversidad y una pobreza para entender las libertades democráticas. Y lo resumo con el caso de Lili Téllez, la senadora Lili Téllez. Lo que le pretendieron hacer desde la Comisión de Honestidad, o no sé cómo se llama, del Partido Morena, pidiéndole a Ricardo Monreal que la sacara de la bancada porque no da el ancho, no está al nivel de la transformación, retrata muchas cosas. Retrata la medianía, retrata la incapacidad de entender qué es democracia y retrata este relajito y caos que traen entre ellos, el canibalismo, ¿no? Un canibalismo interno que tiene que ver mucho con la mediocridad. Y que se vio también en la iniciativa para, digamos, limitar el laicismo o la separación de Estado e Iglesia, que también ahí se notó que tienen unos pleitos internos pavorosos. Yo creo que sí, el pueblo puede gobernar y debe llegar a donde, con democracia, a la máxima tribuna parlamentaria, pero lo sabemos, el déficit de los personajes que llegaron por tómbola o por la avalancha morenista es muy grande, son muy pequeñitos. Yo creo que ahí está uno de los puntos centrales del desafío de la transformación que quiere impulsar. A ver, Morena es el partido más exitoso de la historia de este país. Sí, Sin embargo, me parece que no es un partido. Y lo que está demostrando es que no lo es, que es una herramienta electoral que se construyó para defender el voto en la campaña de 2012 y echar adelante la candidatura de López Obrador. Ese es un instrumento electoral. Claro. Y así es como funciona. Sin que en este momento pueda afectar, por lo menos hasta 2021, el que, y ahí coincido contigo, Ivonne, el que el presidente pueda tener todas las palancas de mando para echar adelante y controlar el cambio que está tratando de poner Sí, porque en marcha. 2020 no hay elecciones, realmente hay dos locales que no van a pesar mucho, con todo respeto para hidalguenses y coahuilenses, no van a hacer gran nota, pero el 21 es la principal elección que se haya enfrentado en México. Todos los estados de la República van a tener elección federal y elección local el mismo día. Pero además, El mapa electoral cosa que puede nunca había cambiar, ocurrido. puede cambiar en 21. Y ahí ya el juego de Morena va a ser distinto. 14, 15 gobernaturas, ¿cuántas son? son 19, ¿no? Bueno, Son muchas. Son por lo menos 14. Muchas. Pero por lo pronto, digamos que el próximo año el control de las principales palancas para echar los cambios que está tratando de impulsar están concentradas en el Ejecutivo. supuesto. Las tiene el presidente, pero aguas. Pero necesita Es una traducción posible. electoral, Sí, y antes que eso, Y te diría. partidista. Antes que eso, y junto con partidista. A ver, ¿es posible hacer una transformación de la envergadura que están planteando sin participación? Ojo, este año vimos cómo han empezado a crecer movimientos que se han colocado como Movimientos opositores, movimientos de exigencia, como sí. las mujeres, pero también los jóvenes. No los dejen de ver, a pesar de que en el discurso el presidente ha sido incluyente con ellos, se los ha colocado en un lugar central, pero la propia situación de exclusión que están viviendo en el mercado laboral, en perspectivas y etcétera, los deja todavía como dos sectores que no podrían estar fuera del cambio. ¿Se puede hacer un cambio de esta magnitud sin participación de la gente? ¿Sin participación social? ¿Sin la fuerza de un partido que vaya aglutinando las demandas? Se puede, está A ver, Venezuela y sí está a ver, Bolivia, el sí. clientelismo puede. A ver, sí se Cuando hay puede, desigualdad. sí se puede, pero los alcances son distintos. Sí, y el tipo de cambio se modela no como un esfuerzo colectivo, Por supuesto. sino Así es. como la voluntad de Claro, uno. pero además, por ejemplo, uno ha visto en este año que a diferencia de lo que pasaba con los presidentes de la República y el PRI, donde el presidente de la República nada más asomaba así la mirada a lo que estaba pasando en el PRI y todo el mundo se alineaba, y decía, Aquí no. aquí no. Y lo hemos visto muy claro con el caso de Martí Batres y Ricardo Monreal. Tardaron muy poquito en enseñar el cobre. Exactamente, porque, a ver, sacaron a Martí Batres porque evidentemente había ese consenso en el poder. Si no hubiera ese consenso, seguiría ahí. A ver, el caso de Rosario Piedra nos los ha demostrado. Si el poder dice es piedra, es piedra. Sí, Y si el poder, es Ríos exactamente. Farjat. Y si el poder dice no es Batres, no es Batres. Y sin embargo, todavía ahorita, 4 meses después, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena
regaña a Monreal por haber quitado a Batres. O sea, ¿qué parte de ese capítulo fue decisión del poder? No quieres entender. ¿Qué te está implicando eso? No me importa lo que diga el presidente de la República, ¿sí? O sea, eso es lo que nos está implicando. No me importa lo que piense el poder. Nosotros somos una causa y nosotros creemos y nosotros bla, bla, bla. Bueno, esa es la diferencia. Es que a veces ahí hasta el poder puede dejar que esos juegos se permitan y se den. Es parte, digamos, de la administración, ¿no? De las disputas internas. Y eso, ¿sabes dónde lo mientras veíamos no en el afecten, PAN? ¿no? Y eso lo veíamos en el PAN. Personalmente. O sea, el PAN tampoco era un partido de, dice el presidente y yo acato. No, digo, el episodio Calderón versus Madero es clarísimo, ¿no? Pero era un partido que a pesar de esa pluralidad y a pesar de ese debate interno y a pesar de decirle muchas veces al presidente de la República no, a fin de cuentas cuando tenían que ponerse de acuerdo, se ponían de acuerdo. Pero lo que estamos viendo en Morena es que pues no se ponen de acuerdo. Pero yo ni tienen afanes, Pero no ¿eh? Cuando bajan la necesitan línea ponerse de dura acuerdo. se ponen de acuerdo, sí, y se ponen de acuerdo. Porque no son verdad. Sí. O sea, es una bola de gente aplaudiendo a su amado líder. Es que, vaya, y cuando su amado líder dice se ordenan, se van a ordenar. Ahorita no son necesarios. Absolutamente. En este año no hay no elecciones. importa. Son Pero van a no ser necesarios en el antesala. 21. Oye, ahí y sí. cumplieron. Ahí están todas las reformas legislativas. Sí, pero no es Morena. Pero no es Esos Morena, son los es- legislativos. o sea, pero no es Morena. Y son sus bancadas. No, Son Pepe, las es dos. que, a ver, Pepe, es que Ajá. aquí ese es el problema. Una cosa es el partido. Otra cosa es Morena porque en el Senado y Jacob no otra pesa cosa, en las cámaras, sí, ¿no? y otra Entonces- cosa es Morena en San Lázaro. O sea, son tres Morenas, digamos. Y quienes te están cumpliendo son Morena San Lázaro y Morena Monreal. Pero el partido incluso está enfrentado Bueno, con Mario Delgado pero es que, y a ver, con Ricardo Monreal. Oye, pero Incluso- lo que sucede, a ver, pleitos, sea Congreso, sea Cámara, Senado o el partido, las encuestas están es. claramente que Morena está bajando Sí, en la Morena. preferencia electoral. El Pero problema muy es que la poco. oposición... Muy poco. No, de los 50 que tenía van en los 30. Y el Claro. problema es que la oposición No no, sube. está, No está está subiendo. No, por y eso. lo que está subiendo es la gente que no, Indecisos. los indecisos. En los movimientos Que sociales. ahorita anda ya arriba del 50%. Sí, no, ya Sí. está, ahorita ya no habría porque ya se... Oye, yo no sé si ahorita Lo no cual le abre sirve, un pero enorme espacio 2021... para nuevas opciones. No sé si son, ni siquiera creo que sean los partidos que están pidiendo El Becer. el registro, pero evidentemente ahí hay un espacio para hacer política, ¿no? Exactamente. Para nuevos actores. Pues lo dudo mucho. porque Nada yo está creo que- ganado, nada está perdido. Terreno, no digo que haya los actores, Sí, es que no hay pero los digamos, actores. hay el campo para ararlo, falta que llegue alguien Sí, a arar. claro. ¿no? por Pero yo creo supuesto. que hoy por hoy el presidente, hoy por hoy, como están las cosas, yo sí me atrevería a pronosticar 2021 gana Morena una vez reactivada Pero no la la mayoría estrategia absoluta. No la mayoría electoral que absoluta. sabe muy bien aceitar el presidente. Pues está. terminamos, ha sido todo por hoy y por el año. Muchísimas gracias. Gracias, a muchas nuestra gracias. queridísima Sintonizarnos. audiencia por ver el programa. Gracias a mis compañeros gracias. en la mesa. Felicidades. Que tengan ustedes unas felices fiestas y un próspero año. Muchas gracias. Buena Navidad.